Lo que estamos haciendo es la combinación de ciclos. No es el mismo ciclo, es un ciclo combinado con otro tipo de ciclos. Entonces la lectura no puede ser similar. No es lo mismo esto que esto. Y pasa que nosotros esto lo leemos como un Olin, justamente. Y podemos hacer una lectura del Olin, por ejemplo, en la lámina que estamos viendo. ¿Cuál es el símbolo que representa el Olin? El medio círculo. En el calendario mexicano. El símbolo que pone Frank. El símbolo. Un moño. Tenemos acá Cali y ¿sí? Norte, oriente, norte, poniente, sur. Ahora, Acatl es un elemento fálico. Cali, iónico, ¿no? Masculino, femenino. Tecpatl, nuevamente es fálico. Y Tochtli es la reproducción, nuevamente es femenino. Entonces tenemos dos masculinos, dos femeninos. Pero una segunda lectura sería vida, masculino, femenino, muerte. Esos son dos ciclos que se empalman, el de vida y el de muerte. Entonces era un ciclo de vida y un ciclo de muerte. Y lo que vemos en la lámina, te regresas, Vicente, por favor. Te regresas otra vez. Aquí la hermanación de ciclos. Porque tenemos dos masculinos, pero no representa la vida, representa la muerte. Ambos tienen masculino femenino. No se puede generar vida si no hay muerte. La vida se alimenta de la muerte y la muerte se alimenta de la vida. ¿Podría ser posible que en dado momento el embrión se fecunde con estos ajustes de tiempos en el que ya está programada tu fecha de nacimiento y ya está programada también tu fecha de muerte? Puede ser así como un poco muy idealista, ¿no? Así como muy volado, yo le llamaría, ¿no? Supongamos que los padres están a punto de concebir al hijo, ¿no? Entonces hacen un ajuste como incluso como calendárico, ¿no? Como un ritual en el que converge la vida, pero desde ese momento ya convirtió también la muerte, ¿no? Entonces eso es tu lapso en el que tienes tu lapso de vida, porque desde ese momento se fecunda el embrión, a lo mejor en el espacio-tiempo ya también ya se ajustó qué fecha muere. No, pues bueno, yo así lo veo, ¿no? Bueno, para querer entenderlo yo lo tengo que ver así. Oye, ¿ha considerado que estas oposiciones son dobles? Sí, son dobles. Es decir, el femenino positivo, femenino negativo y también. Claro. Exactamente, eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando dos ciclos coinciden, complementarios, porque además son, si fueran el mismo serían positivos, y en este caso todos serían positivos. Este es un positivo y viniendo del otro lado es un negativo, porque va de lo negativo a lo negativo, viene de lo positivo a lo positivo. Por eso es que son dos masculinos y dos femeninos. ¿Podría hablar sobre el aspecto, por ejemplo, femenino positivo, femenino negativo? Ahí, digamos, Cali-Tochtli, es decir, que se convierte también en... Y dividimos dos aspectos también. La banda del medio se da aquí, tenemos la parte femenina y la parte masculina. Cali negativo. Cali negativo. Todos positivos. Cierto. Esto gira sobre su propio, es como una especie de... Y luego esto genera otro. Entra. De una pelota de sí, esto gira sobre su propio, entra y sale por el otro lado. Sí. Como una... Sí. ¿Le quieres dar, Vicente, por favor? Esto a su vez genera una posición universal en donde son cuatro grupos, espacio y la X representa tiempo. Recuerden, el tiempo solar, el tiempo del movimiento de las estrellas, la Vía Láctea. Y eso se refleja, por ejemplo, en el hinduismo, las culturas judío-cristianas, el centro, 4. Lo interesante aquí es que ustedes sobre qué se montan los elefantes en el hinduismo. Una tortuga que la rodea, una serpiente. En Mesoamérica
África, la tortuga sobre la diosa madre. Ella en el centro y abajo se encuentran los mismos elementos que se encuentran en la India. Estos cuatro cuadros del centro se encuentran también judeocristianos. Y esto es la planta de la... ¿cómo se llama? La cúpula. Sí, en este caso es la piedra de Jacob. Sí, la roca de Jerusalén, sí. La mezquita de Jerusalén tiene esta planta, que es el centro, los cuatro y las esquinas. Estamos hablando de religiones diversas con un mismo principio ordenador a partir de la visión, la cosmovisión de la geometría. ¿Sí? ¿Le quieres dar el siguiente, por favor? Y esto es el tetramorfos, ¿no? Recuerden ustedes que Jesús se encuentra en majestad en el centro del universo, pero no es el centro del universo físico. Esta almendra mística representa dos círculos, la materia, el espíritu, la inmediatez y la eternidad, y el encuentra en medio de ambos. Fue hombre y Dios. Se encuentra en medio de una almendra mística que se llama la mandorla. ¿La qué? Mandorla. Mandorla es esta forma de estrella en donde se encuentra Jesús. En las cuatro esquinas de esta mandorla se encuentran los evangelistas y generan nuevamente el centro y los cuatro puntos alrededor. Esto es universal. Cuatro cargadores, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ya son las 9. Vean ustedes, este es un templo Angkor. ¿De dónde? Angkor. Y ven ustedes la disposición del templo. El centro es el templo principal y cuatro puntos en las esquinas que se van radiales, que se van expandiendo. Se hace una toma desde superior, como los tipos, ¿no? Le das. Porque eso rodea de agua, es una laguna. Sí, así como arquetípico, ¿no? Además, todos estos lugares están rodeados de agua porque también es el si ponemos estos círculos, vean ustedes esta misma composición en un mandala con la misma disposición que tenía Angkor con esta disposición. Y al centro sobre los 9, 3, 2, 9, 8 y el centro. De hecho, hay números que se repiten constantemente en todas partes, ¿no? El 13, por ejemplo, también que tanto hablamos nosotros del 13, los cristianos tienen el 13. El 13 son las 12 constelaciones y el sol en el centro, que finalmente es el 13, que es los 12 apóstoles y Jesús. Sí. Ven ustedes estos jardines que se dan en Medio Oriente, en el centro y las cuatro divisiones. Estos son peregrinos reales, estos son siglo XVIII, estos son contemporáneos. La disposición es la misma. ¿Cómo se llama? No, pero es por ahí cerca. ¿Y Angkor dónde está? No, está en Tailandia. Angkor está en Camboya. Camboya. Sí. Ven ustedes esta misma disposición aquí en Mesoamérica. Todos estos se encuentran en el mismo lugar. Se encuentran en Uxmal. ¿Le quieres dar el siguiente, por favor? Otra vez. Cuando ponemos la cruz desdoblada, ya la podemos organizar. Vemos que dentro siguen los mismos ejes. Los mismos ejes se acomodan igual que esto. Los mismos principios de desdoblamiento, porque finalmente son diferentes maneras de concebir un mismo
concebir esa organización del universo. ¿Estas aspas de dónde son? Es decir, a partir del centro, este es un sarcófago cristiano, paleocristiano. Pero esto le da origen justamente a las aspas. Exacto. Pero aquí tiene la puso al revés, ¿no? Sí, No, sí, mira, ¿Eh? porque va a poner al revés. Oye, lo de arriba parece un corazón de Teotihuacán. sí, se ve que El corazón de 3 lóbulos, ese es misterioso. todo es una emanación del centro y a partir de ahí radiales que generan estas espirales del tiempo que se ven hacia todos los rumbos. Yo creo que le paramos ahí, ¿no? Esa espiral se encuentra, como pueden ver ustedes, en los sedientes y obviamente pues, la temperatura puede ser similar de lo que hemos estado comentando. La semana que viene, Ya entramos directo sobre puras piezas prehistóricas, ¿no? Un poco la greca y esta lámina. Se mueven con el paso de fondo. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Nos vemos. Un aplauso para la audición. Ambas partes se unen en su organismo y no está encima de lo que la posición intenta. Es que le da pena exponemos el